quiero tocar un tema que es muy importante, amén, y más en este tiempo donde muchas personas naturalmente han estado perdiendo la fe, amén, donde muchas personas han estado cuestionando muchos aspectos naturales, bíblicos, y por esa causa el tema de hoy se titula Una voz desde el infierno y una voz desde el cielo. Amén. ¿Por qué hemos tomado esta parte? Porque naturalmente Dios nos dio a nosotros un medio para expresarnos y gracias a Dios nos podemos dar a entender cuando podemos dialogar, cuando podemos hablar, cuando podemos expresar lo que hay en nuestro corazón a través de lo que, hermano, Dios nos ha permitido entender y comprender. Eso lo transmitimos por medio de nuestra voz. Y es algo muy importante, hermano, porque a través de nuestra voz podemos expresar el deseo de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Esto nos da a entender que aún desde la muerte una persona puede expresar algo y desde el cielo también. O sea, que no solamente aquí podemos expresar algo, sino aún después de morir. Amén. También podemos seguir expresando naturalmente el deseo de lo que hay en el corazón. Y por eso en esta preciosa noche quiero resaltar algo también. Cabe resaltar que el hecho de que alguno pueda expresar algo, no por eso es escuchado y correspondido. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Cuando usted expresa algo, no todo el mundo está presto a oírle y a darle respuesta. Amén. Así usted está expresando de su corazón algo que es verídico, que es verdad. Si alguien no le quiere prestar atención, no le presta atención. Si alguien no le quiere dar respuesta, no le da respuesta. Amén. Así que estamos hablando en el aspecto espiritual y mire lo que dice la escritura en el segundo libro de las Crónicas, por favor, el capítulo 10, versículo número 16. Acompáñenme allí, el segundo libro de las Crónicas. Quiero darle unos ejemplos de la escritura y allí la palabra de Dios nos habla de algo muy importante. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 10, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Gloria al nombre del Señor. Dice, y viendo todo Israel que el rey no les había ¿qué? Oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Este pasaje que nos habla de uno de los hijos de David, que naturalmente no quiso escuchar al pueblo. En esta historia la palabra nos da el ejemplo cómo los ancianos vinieron al rey y le pidieron por favor que no colocara un yugo tan pesado como lo había puesto Salomón. Y el rey dijo, está bien lo que ustedes me piden, pero voy a tomar consejo de los jóvenes. Y recibió el consejo de los jóvenes y los jóvenes le dijeron, pues si su padre les colocó un yugo pesado, usted póngales el doble. Y él no escuchó el consejo de los ancianos, sino escuchó el consejo de los jóvenes. Y eso trajo la división de la nación judía. Ahí se parte en dos. Amén. La nación judía, la nación del norte y la nación del sur. ¿Por qué causa? Porque ellos expresaron algo que había en su corazón, pero no hubo un rey que los escuchase. Amén. No hubo un rey que los atendiese y que les diese respuesta tocante a lo que ellos esperaban de alguna manera recibir en sus corazones. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo lo encontramos en Jeremías capítulo número 7. Por favor, acompáñenme allí. Jeremías capítulo 7, el versículo número 23 y 24. Aleluya. Nos habla también la palabra del Señor tocante a algo muy similar. Aleluya. Jeremías capítulo 7, versículo 23 y versículo 24. Escuche esto. Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, está hablando Dios. Antes caminaron en sus propios
consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia dónde, hacia adelante. Mire, Dios les está hablando a este pueblo y está diciendo: ustedes no oyeron ni inclinaron su ¿qué? Su oído, sino que antes se endurecieron y fueron tras los deseos de sus propios consejos. Amén. En la dureza de su corazón. Por eso vino la ira y bueno, los juicios de Dios naturalmente sobre el pueblo, porque el pueblo no estaba dispuesto ¿a qué? A oír la palabra de Dios. Entonces usted dirá: bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el título, la voz desde el cielo y la voz desde el infierno? Tiene mucho que ver, porque le estoy colocando dos ejemplos importantes, porque podemos expresar algo y naturalmente nosotros podemos expresar lo que queremos, amén, pero no atender a quien nos da a nosotros la dirección o el consejo, sino caprichosamente querer hacer mi propia voluntad y desear siempre ser escuchado, siempre ser oído, amén. Ayer fui al Campo Blanco y me pasó algo muy curioso, porque entré y iba a organizar lo del arriendo allí, y entonces llegó un señor y tal vez creo que estaba pidiendo comida porque tenía una maletica en la espalda, y entonces me dijo: buenas, y yo le dije: buenas, espere un momento. Dijo: ¿me puede atender? Le dije: espere un momentico que estoy ocupado, estoy haciendo algo. Y se enojó, salió furioso, y le dije que me espere un momento, es que estoy ocupado. Predicador falso, y comenzó a gritar y salió, hermano, vociferando. Y yo dije: oiga, toca las malas entonces atender a la gente cuando diga, y como, o sea, la gente puede expresar el deseo de su corazón, pero no está presto ¿a qué? A escuchar. Y a veces naturalmente nosotros como seres humanos actuamos así. Nos gusta más, ¿cierto?, que nos escuchen, que nos presten atención, que nos respondan, amén, a nuestras necesidades, que nos den soluciones, pero no estamos dispuestos a oír, amén, y a corregir lo que tenemos que corregir. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso este pasaje, hermano, nos ilustra eso. Ahora, Dios le dio al hombre la oportunidad de hablar con él, y eso es una bendición maravillosa. Isaías, el capítulo número 65, por favor acompáñenme allí, hay unas hojitas atrás. Isaías capítulo 65, el versículo 24, mire esta palabra. Isaías 65, 4. Dios le dio al hombre la bendición, el privilegio de poder hablar ¿con quién? Hablar con él, amén. Isaías 65, 24, dice la palabra del Señor: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Mire, esto es un privilegio, amado hermano, que Dios pueda escuchar su clamor. Porque mire, el ejemplo que vimos anteriormente, los ancianos fueron al rey y ellos de alguna manera tenían argumentos de peso para que el rey les atendiera e hicieran de acuerdo o llegaran al menos a un acuerdo entre ambos. Pero el rey no les quiso oír. Y Dios en su misericordia estableció el principio, hermano, de diálogo con el ser humano. ¿Qué necesidad Dios tenía de que nosotros tengamos la oportunidad de hablar con Él? ¿Qué necesidad Dios tiene de que un pueblo caído, un pueblo rebelde, un pueblo contradictor se acerque a Él y le pida? Y que Él en misericordia y en paciencia nos escuche, nos atienda, nos ayude, nos direccione. O sea, ¿qué necesidad tiene Dios? Ninguna. Pero eso es un privilegio que Dios nos dio. Por eso dice: mientras, antes de que clamen, yo ya respondo, amén. Y mientras ustedes están hablando, yo ya he oído. O sea, el Señor va adelantado siempre. Mire, eso es algo maravilloso. Yo no sé si usted lo puede entender, amado hermano, pero es el deseo, a veces hasta el deseo del corazón, ¿sí? Pero está hablando de la gente que es justa, de la gente que busca, que ama al Señor. Cuando usted está orando, el Señor lo está escuchando. Dios lo está oyendo porque quiere traer respuesta a su vida. El problema suyo es si no cree. El problema suyo y mío es si después de levantarnos de orar le preguntamos: ¿pero será que Dios sí me va a responder? Ese es nuestro problema, porque la promesa ya está escrita, ya está dada. Si usted se postra y ora, Dios le oye. Amén. Y Dios ya está preparando la respuesta de antemano antes de que nosotros, hermanos, hayamos orado. Pero
en Mateo capítulo 7, el versículo 7, por favor acompáñeme allí. Un texto muy conocido por todos nosotros que nos ilustra también este mismo principio maravilloso. ¿Por qué estoy hablando? ¿Por qué le estoy ministrando acerca de la importancia de hablar o de la comunión con Dios? Ya me va a entender por qué. Capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os ¿qué? ¿Cuánto les gusta pedir? A todos, ¿cierto que sí? Y más si se refiere hacia el Señor. Y el Señor dice: si usted pide, yo le doy. Amén. Si usted busca, va a hallar. Amén. Y si usted llama, se le va a abrir. Aleluya. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Es un principio que Dios estableció, ¿sí? Pero tiene que estar basado en la fe. O sea, usted tiene que creer que si usted está orando, Dios lo está escuchando y que ya Él está respondiendo. Así que usted tiene que ver las cosas que no son. Y es que esa es la parte difícil nuestra, ¿cierto que sí? Creer que ya Dios obró y no estar al otro día otra vez: Señor, pero yo creía, yo pensaba que usted me había oído. Y el Señor dice: pues es que yo le escuché y yo estoy obrando, espérese tantico. Pero es que usted quiere, si quiere, mejor dicho, me pide ya y quiere que, imagínese, Señor, no tengo panela. El Señor diga: téngala. Lo puede matar. Espere, mañana se la envío. No se la voy a tirar porque peligra su vida. Dios tiene un tiempo para todo. Y en ese tiempo Dios prueba nuestra fe, porque Él nos da una promesa. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es un hombre para que se arrepienta. Si Él dijo pida, pues se le va a dar. Amén. Si Él dijo busque, pues va a hallar. Y si Él dijo llame, pues se le va a abrir. O sea, ¿por qué tenemos que cuestionar la palabra si Él ya lo dijo? O sea, tenemos que romper ese paradigma nuestro, amén, de cuestionar lo que, pero es que, pastor, el Señor se está demorando. No, el Señor no se está demorando. Él va a llegar al tiempo que usted lo necesita, en el momento que lo necesita. Amén. Allá iba Abraham con su niño, hermano, subiendo al monte a sacrificarlo, pero en el camino el Señor no le dijo: tranquilo, Abraham, yo sé que usted es un hombre de fe, devuélvase. No, Él esperó hasta que hizo todo, y cuando ya iba a sacrificarlo, le dijo: espere. Fue en ese instante, amén, cuando le dijo: no lo haga, bien, porque sé que usted es un hombre que teme a Dios. O sea, Dios espera hasta el último momento para probar si nosotros realmente confiamos o no confiamos en Él. ¿Confía usted en el Señor? No, de verdad, ¿confía usted en el Señor? Amén. Pregúntele a su hermano ahí que está ahí, dígale: ¿confía usted en el Señor? Mírelo a los ojos. Mírelo a los ojos y dígale: ¿confía usted en el Señor? ¿Ah? Mire, lleve a un niño pequeño. No, ya Jorman está muy grande. Lleve un niño pequeño, llévelo a una piscina. Genérele confianza a ese niño. Usted métase a la piscina y dígale al niño que se tire. Si el niño tiene confianza, ¿qué va a hacer? Él se pone a medir el peligro en el cual se está metiendo. No, él dice: no, él me coge y él me tira, ¿sí? Y él se lanza. Vaya, dígale a un adulto, ¿cierto que sí? Uno: tírese. ¿Sí ve la diferencia? Porque el niño tiene una plena confianza y nosotros ya no. ¿Sí ve? Nosotros ya le colocamos el grado de duda a la pregunta ahí: ¿pero será que sí? ¿Ah? ¿Y qué tal que me deje caer? ¿Sí? ¿Y qué tal que me golpee? ¿Y qué tal que me ahogue? No, yo mejor yo más bien busco. ¿Sí ve? O sea, uno cuestiona, y por eso es la diferencia. Por eso dice que el que no se hiciere como un niño no puede entrar al cielo. Amén. Y no es porque usted que salga gritando y jugando: ahí soy como un niño. No, se está refiriendo a la inocencia, amén, y a la confianza que ellos logran tener, mi amado hermano, en ciertos aspectos de la vida. Por eso el Señor dijo: pida y se le dará, busque y hallará, llame y se le abrirá. Punto. ¿Qué más le puede añadir a eso?
nada más. Amén. Pero naturalmente el ser humano no opera de esa manera. Ahora, el hombre no quiere buscar a Dios. Esas son las razones más fuertes. El hombre no, en su corazón hay una dureza, hay una terquedad, hay una rebeldía en su corazón y no quiere buscar la presencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. A pesar de que Dios le habla, a pesar de que Dios le dice pídame y se le dará, a pesar de que Dios dice tenga confianza en mí, a pesar de que el Señor lo bendice, a pesar de que Dios hace muchas cosas, el hombre naturalmente no quiere obedecer al Señor. O sea, es como algo caprichoso, ¿cierto? Porque si yo sé que en el Señor hay gente que dice, no, yo sé que estar en el Evangelio es una bendición, pero no quiero estar. Yo sé que obedecer a Dios, eso trae bendición, pero no quiero obedecer. Yo sé que servir al Señor es un privilegio, pero yo no le quiero servir. Y está ese contrapunteo, esa lucha interiormente en el ser humano. Y Romanos capítulo número 1, versículo 21, dice la palabra, pues habiendo conocido ¿a quién? A Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, sino que se envanecieron. ¿En qué? ¿Sí ve? O sea, ellos se embotaron allá en sus pensamientos. Amén. Y luego dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí ve? O sea, naturalmente ellos, aunque conocían a Dios, no querían hacer lo que Dios manda. Ahora vamos a ver otro texto, ahí mismo, el versículo número 28, por favor. Léalo conmigo. Y como ellos, ¿sí lo tienen todos? El versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas. O sea, no está hablando a gente que no conocía quién era Dios. Gente que conocía quién es el Señor, pero que en su corazón no quería hacer la voluntad de Dios. Y como no aprobaron tenerlo en cuenta, entonces Dios dijo, pues yo los entrego a una mente reprobada. Amén. Para hacer cosas que no convienen. Y comienza, hermano, el listado de la perversidad y la maldad, la contaminación del ser humano, la perversión del ser humano naturalmente. Esto, mi amado hermano, trae una consecuencia, amén, una consecuencia funesta en la vida del ser humano. El hombre lo busca cuando ya no hay oportunidad. O sea, cuando hay la oportunidad la gente no lo busca. Lo buscan cuando ya las puertas se cierran. Y aquí hay un ejemplo, amado hermano, en la escritura que es muy conocido por todos y que hoy le traje una ilustración acerca de algo que quiero ilustrarles. Y está en Lucas el capítulo número 16, el versículo 23, por favor. Acompáñenme allí. Lucas capítulo 16, versículo 23. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. ¿Lo tiene allí? Dice la palabra del Señor. Escuche esto. Y en el Hades alzó sus ojos estando ¿en qué? En tormentos. La Biblia nos habla de este hombre que se condenó. ¿Sí? Antes, cuando estaba vivo, no quería buscar a Dios. Cuando tenía la oportunidad, estaba disfrutando de los deleites temporales de esta vida. Y en su corazón había rebelión contra Dios. Cuando muere, dice el versículo número, aleluya, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también ¿quién? El rico, y fue sepultado. Cuando habla de esta muerte de este hombre, luego este hombre sigue expresando, sigue hablando después de que muere. Pero ¿para qué va a expresar? Amén. En su corazón, lo que siente en su corazón cuando ya es demasiado tarde. ¿Por qué no lo expresó cuando tuvo la oportunidad? ¿Por qué no buscó a Dios cuando tenía la oportunidad? ¿Por qué no hizo algo cuando había la posibilidad? ¿Por qué esperó hasta el último momento? ¿Sí? Usted puede ver el ejemplo de Acán. ¿Sí? Acán había tomado el lingote de oro, el manto babilónico,
y había tomado otras cosas y las había guardado, y Dios había dicho que eso era maldición, que él no debería de coger eso, porque eso era maldito. Y sin embargo él desobedeció la palabra y fue y lo cogió y lo guardó allá en su tienda, lo cavó un hueco y lo enterró allá en su habitación. Y luego el pueblo perdió la guerra y Dios llamó a Josué y le dijo: Israel ha pecado. Y entonces dijo: convoquen a todas las tribus y pregunte quién fue el que cometió la falta. Y nadie dijo nada. Entonces siguieron orando y bueno, llamen a tal tribu, y comenzó Dios a guiarlo por el Espíritu Santo. Llamen a la tribu de Judá, y llamaron a la siguiente tribu, y bueno, ¿quién de ustedes fue el que falló? Y ahí estaba el que había pecado, pero no dijo nada, él se quedó callado, ¿sí? Después siguieron orando, como nadie habló, entonces llamen a la familia tal. Y ya el hombre, sabiendo que había pasado de esa multitud a la tribu y luego a su familia, o sea, uno tiene que levantarse y hacer algo. Pero Acán dijo: no, eso que me van a encontrar a mí, ¿sí? Igual toda mi familia, ¿qué van a saber que fui yo? ¿Sí? Igual eso está guardado, nadie sabe. Pero lo que él no entendía es que Dios es el que revela los misterios, las cosas ocultas y las cosas secretas, hermano, Dios las revela, Dios las muestra. Él desconocía realmente quién era Dios. Y cuando llegan a la familia, por favor, ¿quién es? No, nadie. Entonces llegaron allá al núcleo familiar. Y cuando ya Josué lo tuvo frente a frente, ¿m? Ahora sí confiese. Y claro, ya cuando se vio enrostrado, ¿sí? Afrentado, entonces el hombre dijo: sí, o sea, cuando ya era demasiado tarde. Y vino el juicio de Dios. Se le dieron oportunidades y no lo quiso hacer. Porque aunque el hombre puede expresar, hermano, lo que hay en el corazón, naturalmente no lo quiere hacer. Amén. Y eso trae una consecuencia, no para los demás, para él. Por eso mire, este hombre dice: aconteció, verso 23, en el Hades, amén, la palabra Hades significa mujer de la, lugar, perdón, de la sepultura. Dice: en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lea conmigo el versículo 24, por favor. Entonces él, dando ¿qué? Voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Hasta ahí. Comenzó ahora sí en angustia a decir: por favor, tenga misericordia. Pero ya no se podía. Ya había pasado el tiempo, ya había pasado la hora, ya había pasado el momento. Tuvo todo un lapso de tiempo en su vida, tuvo la oportunidad y nunca lo quiso hacer. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Vamos directamente a la grabación que al Hace unos parecer años, obtiene este amado equipo de hermano, geólogos y que ellos interpretaron, aconteció según la un leyenda, evento en el mundo. como el mismo grito del Sí. infierno. Y dice la historia, hoy estuve leyendo acerca de eso y escuchando los audios. De hecho traje uno de los audios, ya ahorita se lo pongo allí. Y muestran este audio, principalmente que cuando iban profundizando, pues entre más abajo, pues iban perforando la capa terrestre. Pero llegó un momento donde quedó en un vacío. Y cuando quedó en ese vacío, pues ellos dijeron: ¿qué pasó? O atravesamos la tierra, o a dónde, o qué sucedió, porque no. Entonces sacaron eso y miraron a ver qué había pasado y volvieron otra vez a introducirlo. Pero lo impactante de allí no fue el que hubiera quedado en un vacío en la parte interna de la tierra, sino lo que escucharon allí. Amén. Hermana Daniela, ¿tiene el audio ahí? Vamos a escucharlo, mi amado hermano. Ese video se llama Voces del Infierno.
Amén. Y en ese video se escucha una multitud muy, o sea, no se escucha claramente porque son miles y miles de personas o de almas atormentadas en la condenación. Y ahorita le voy a resaltar algo, porque quienes hicieron esa investigación, uno de los principales es el doctor Aksakov, se llama él, es un ruso, un científico ateo. Era el encargado de explorar esa parte de la tierra y de alguna manera pues sustraer algunos resultados, pero nunca pensaron que se iban a encontrar con esto. Vamos directamente a la grabación, que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, según la leyenda, como el mismo grito del infierno. Doctor, los científicos escucharon los movimientos terrestres en ciertos intervalos con los micrófonos de alta sensibilidad que dejamos abajo en el agujero. Esperábamos escuchar sonidos lógicos como temblores, pero a veces sonaba como débil pero alto sonido desconocido. Pensábamos que podría venir de nuestro propio equipo, explicó el doctor Aksakov. O sea, ellos sacaron eso porque dijeron, no, esto tal vez fue que el micrófono se dañó. Y volvió y lo introdujeron y volvieron a escuchar lo mismo. Y escuche lo que terminó diciendo este doctor. Dice, como ateo, no creo en el cielo de la Biblia, pero como científico, después de esto, ahora creo en el infierno, dijo el doctor Aksakov. Sabemos lo que vimos y sabemos lo que oímos y todo esto nos convence que realmente, amén, perforamos a través de las puertas del infierno. Piensa usted en esto. Están excavando 14 kilómetros hacia el centro de la tierra. Escuchan eso. Y usted va a la palabra. Y en la palabra dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormento. Vuelva a colocar otra partecita, hermana Daniela, al principio. Escuche esto. Dice, y alzando los ojos, dice la palabra, amén. En el Hades, alzando sus ojos, estando en tormento. Ahí. Este hombre que es un ateo y que no cree en la Biblia, que no cree en Dios, que no cree en nada, él termina, hermanos, diciendo, todos esos científicos que estaban en esto, cuando leemos la historia, todos se convirtieron al cristianismo después de eso. Y este científico principalmente, que era el encargado de toda esa comisión de trabajo, él dijo, yo realmente no creo en la Biblia ni creo en el cielo, pero sí creo en el infierno. Porque lo que él escuchó, lo que experimentó en ese momento, amado hermano, obvio, ellos leen la Biblia y ellos conocen lo que dice la Escritura, más de lo que usted y yo la conocemos. Esa gente lee la Biblia para poder investigar. Y por eso cuando usted lee y alzando los ojos, estando en tormento, o sea, que naturalmente lo que ellos escucharon en la condenación fue tormento de las personas. Miles de personas hoy día están condenadas. La gente dice, el infierno es una invención de los hombres, ¿sí? Es una invención de la religión. Y lo curioso que quien tuvo esa experiencia fue un doctor ateo y no estaba buscando ni excavando algo arqueológico que tuviera que ver con la parte de la religión. Sencillamente era algo en la parte de la geología normal. Y mire lo que vino a encontrar.
O sea, ¿por qué Dios nos trae esta palabra? Por el tema que les estoy trazando en esta preciosa noche. Amén. Hay voces del infierno, pero también hay voces del cielo. Amén. Cuando una persona, hermano, y más en el tiempo que vivimos nosotros, donde mucha gente cuestiona las cosas de Dios, y muchas personas piensan que la condenación es un juego, que la condenación es algo que no existe, que la condenación es una invención, vuelvo y reitero, del cristianismo, cuando es una verdadera realidad. Amén. No solamente hay esa evidencia, tenemos muchas más evidencias. Quería traerle este ejemplo, porque naturalmente hoy día estamos en un tiempo donde mucha gente está cuestionando el cristianismo y está diciendo que el cristianismo es una religión más. Están hablando de que no vale la pena buscar a Dios, que Dios no existe. Y la gente se está entregando a la maldad y al pecado como si nada fuera a pasar, cuando naturalmente hay una consecuencia terrible para una persona, hermano, que no crea la palabra del Señor y a lo que Dios ha hablado. Amén. Por eso tenemos nosotros que hablar con evidencias y que las evidencias nos muestren, mi amado hermano. Esto no es para uno asustarse, naturalmente, aunque sí lo hace. Amén. Pero no es para uno salir asustado, porque el susto se le quita en unos 8 días. Sí, me hago entender. Usted en 8 días está otra vez normalito, ¿sí? Pero no se trata de eso. Se trata de que usted tenga la evidencia, de usted diga, Dios me guarde. Amén. Y yo tengo que dar pasos de fe para hacer la voluntad de Dios, agradar al Señor. Aleluya. Ahora, mirando el otro contexto, amén, Dios también habla desde el cielo. Vamos directamente a la grabación Mateo capítulo 3, que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, según la leyenda, como por eso, desde el principio, el mismo grito está del hablando de la infierno. manera de expresar. De los cielos, cuando da la gloria al Señor, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así como en la condenación hay gente que grita, y en este momento hay gente, hermano, que grita y se lamenta, amén, también en el cielo hay una palabra que continuamente, hermano, se está dando. Hay una palabra de Dios que viene continuamente al pueblo. Yo no sé si usted pueda entender esto, hermano, pero es como si hubiera un afán de parte de Dios para que la humanidad pueda entender esta palabra, para que pueda comprender esto. Si la gente no lo entiende, va a experimentar lo mismo que este hombre en la condenación. Y Dios no quiere que el hombre perezca. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre se condene. Entienda esto. Amén. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el hombre se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Dios quiere que el hombre le busque. Pero hemos visto por la palabra cómo el hombre endurece el corazón, endurece la cerviz y dice, yo no voy a buscar a Dios. Amén. Lo hace de acuerdo a lo que él piensa o a lo que él quiere, pero no atiende a lo que Dios habla, a lo que Dios dice. Y por esa causa, hermano, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, aunque Dios no quiere condenar al mundo. Sin embargo, mire cómo Dios en su misericordia habló, hermano, cuando Jesús estaba bautizando, hermano, cuando dice que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió en forma corporal como paloma y se posó sobre el Señor y se escuchó la voz. La gente oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba dando testimonio de su Hijo. Dios estaba dando testimonio de la persona de Jesucristo, de la obra que Él haría en la tierra en los días previos de su ministerio. Amén. Y hasta el día de hoy seguimos predicando esta misma palabra. Hasta el día de hoy seguimos confrontando a hombres y a mujeres, diciéndoles en todo el mundo a que se vuelvan al Señor con todo su corazón. Amén. Que no esperen el tiempo cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Amén. Cuando no se crea la palabra, mi amado hermano, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, uno no está presto a oír a Dios.
Alabado sea el nombre de Jesucristo. No solamente Jesús o Dios dio este ejemplo o esta experiencia, sino que dio otra experiencia diferente, de la misma manera, se puede decir, en otro aspecto distinto, en otra forma diferente, pero la misma palabra. Quiero que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo número 9. Mire, acompáñeme allí. Lucas capítulo número 9, porque Dios habla, amén, y Dios sigue hablando a este mismo tiempo, aleluya. Lucas capítulo número 9, el versículo número 34. Mire lo que dice la palabra de Dios allí, verso 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y lea conmigo el 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, porque aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, pero ellos oyeron la voz de Dios que decía: este es mi hijo amado. Así como se escuchan voces en el infierno, hermano, y así como de alguna manera podemos evidenciarlo por la palabra, también podemos escuchar la voz del cielo, la voz de Dios que dice, aleluya, que el Señor no quiere que nadie se pierda. Amén, que el Señor anhela que la iglesia le busque, que la iglesia hable esa palabra, mi amado hermano. Porque cuando usted mira el ejemplo del rico, usted dará cuenta. Vamos directamente a la grabación que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, según la leyenda, como el mismo grito del infierno. Es: tenga misericordia, te ruego. O sea, es una forma de súplica, porque no hay otra manera. Sin embargo, ya no se puede oír. Amén. Por eso el tema: hoy se escuchan voces del infierno, pero no son voces de que ojalá hubiera una oportunidad nueva, pero ya no la hay. Y hay una voz del cielo que le dice al ser humano que es tiempo de buscar a Dios, que es tiempo de acercarnos al Señor. Amén. Es tiempo de acercarnos, es tiempo de vivir para el Señor. No es tiempo de otra cosa diferente. Mire el pasaje, dice el versículo 28, verso 27. Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Él era consciente y estaba muerto. Tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén. Versículo número 30. Vamos directamente dijo: a la Padre grabación. Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levante de entre los muertos. Vamos directamente a la grabación que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, según la leyenda, como el mismo grito del infierno. Hermano, tenga 40, 50 años más de vida, si el Señor llegase a tardar, aunque ya no lo creo. Porque con todo lo que estamos viendo, amado hermano, a veces uno dice: no, de pronto el Señor tarda unos 100 años más en venir. Y los mismos científicos dicen que para el 2060 ya la Tierra no aguanta, o sea, ya está casi acabado todo. Piense usted eso, o sea, la misma ciencia habla de que la Tierra no va a soportar mucho tiempo. O sea, Dios nos habla de una y de otra manera. Amén. Para que nosotros nos apercibamos. No para que usted corra asustado, porque si usted corre asustado no sabe para dónde va. Usted tiene que correr, amén, con paciencia la carrera que tenemos por delante, entendiendo que es un privilegio que estemos aquí.
entendiendo que es una bendición oír Vamos esta directamente palabra, a la grabación entendiendo que es una que al bendición que parecer podemos obtiene este equipo de expresarle a geólogos Dios y que en lo ellos que hay en nuestro interpretaron, según la corazón, leyenda, entendiendo que tenemos una como oportunidad el mismo y grito que del esa infierno. oportunidad no la podemos perder. Amén. No podemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos está regalando y nos está dando. Amén. Porque es una bendición naturalmente de parte del Señor. Aleluya. Por eso es del Señor, hermano, vamos directamente a la grabación capítulo número 6, que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, según la leyenda, así como hay como personas que no oyen el la voz mismo de grito Dios, del infierno. amén, escuchan la voz de Dios y dicen, yo quiero vivir para la gloria de tu nombre, amén. Isaías capítulo número 6 dice la palabra del Señor aquí, el rey Usías: vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Alabado sea Dios. ¿Cuánto le da la gloria Vamos al Señor? directamente a la grabación. Aleluya. Que al Dice parecer el verso obtiene número este equipo de 7, geólogos esa y que ellos experiencia, dice, y interpretaron, tocando con él sobre mi boca, dijo, mira, y Dios hablando, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, aleluya, y limpio tu pecado. Lea conmigo el versículo 8. Después oí que la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mire, vamos cómo directamente este a la hombre, grabación hermano, oyó la voz que al de parecer Dios. obtiene este equipo de geólogos y Inmediatamente que le ellos dijo, Señor, interpretaron, aquí según la estoy, leyenda, yo estoy dispuesto como también a hablar, el mismo Señor. grito del Yo infierno. estoy dispuesto a no quedarme callado. Yo estoy dispuesto, Señor, a ser un ejemplo, a ser un testimonio, a ser un instrumento en tus manos. Porque oyó que la voz de Dios que le hablaba, y él no la echó de manera indirecta a la basura. Él no la metió por el realmente hoy no podemos oír que Dios nos está hablando por la palabra. Que Dios nos, porque cada servicio, cada culto, viene una palabra de Dios para nuestras vidas. Viene algo, hermano, que Dios nos está hablando. Es como haciéndonos un llamado para que nosotros, hermano, nos pongamos a cuenta todos los días de nuestra vida. Hay otro ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 9, y la palabra nos refleja de otro hombre que escuchó la voz de Dios también. Aleluya. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Aleluya. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo número 9, versículo 3. Saulo de Tarso no llevaba un buen camino, aborrecía a los evangélicos. Mire esto, los perseguía, los maltrataba, los metía a la cárcel, pensando que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando llegó el momento en que Dios le habló, qué bendición cuando Dios nos habla. Amén. Pero mire lo que dice este pasaje, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó que una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la primera voz que se escuchó en el cielo según el mensaje? La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, amén, en quien tengo complacencia, o sea, en quien me agrado. Escúchenlo a él oíd, amén. Pero ahora aquí está Saulo, ya no escuchando la voz del Padre, sino escuchando la voz del Hijo, amén. Y por eso el versículo número 4 dice, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Y aleluya. ¿Cuánto le alaban el nombre de Cristo? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire que el Señor le dijo, usted me está persiguiendo. ¿Por qué le pregunto, usted quién es? Esa voz que nosotros escuchamos de Dios, hoy día se está escuchando. Ese llamado del Señor se está escuchando, amado hermano.
Es como a voces estamos oyendo continuamente la palabra de Dios que nos está advirtiendo, que nos está hablando. Yo no sé si usted está oyendo la palabra Vamos de Dios directamente a la realmente, amado grabación hermano, pero que al Dios parecer está obtiene este equipo de interesado en geólogos que y que nosotros ellos interpretaron, prestemos según la oído. leyenda, El rey no le como quiso prestar el oído al mismo grito del pueblo infierno. y vino una crisis terrible. Nuestra sociedad hoy no está escuchando a Dios y la sociedad está en una crisis y va en una crisis terrible porque la humanidad no está escuchando a Dios, pero nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a oír a Dios. Amén. Isaías era el hombre de Dios y él oyó al Señor. Pablo era un hombre religioso, pero cuando escuchó la voz del Señor, le dijo: cuando alguien le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando alguien entiende que Dios le está hablando y se dispone en su corazón, hermano, Dios comienza a direccionarlo, Dios comienza a guiarlo, Dios comienza a mostrarle su propósito. O sea, ¿cómo le va a mostrar Dios el propósito a alguien que en su corazón no le quiere obedecer? ¿Cómo Dios le va a hablar a alguien que en su corazón no va a estar atento? O sea, ¿para qué va a perder el tiempo alguien a hablar con alguno si no le quiere prestar atención, si no quiere hacer su voluntad? Pero si alguien quiere escuchar a Dios, entonces Dios coloca la mirada en esa persona. Si alguien escucha su palabra y le dice: Señor, yo quiero que hables a mi vida, yo quiero que me enseñes, yo quiero que me guíe, yo quiero hacer tu voluntad, entonces Dios comienza a ministrarle a esa persona, porque hay una disposición. Pablo no solamente le oyó, hermano, no solamente le dijo: ¿qué quieres que yo haga?, sino que además de eso obedeció. Aleluya. Usted puede ver el versículo número 15 y dice: y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, aleluya, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús. Mire, aquí hay dos hombres que oyen la voz de Dios. Ananías, vamos directamente a la grabación, grabación al Señor diciendo, amén, cuando dice: vaya, este equipo de y a tal geólogos lugar hay y un que hombre ellos que está interpretaron, ayunando, según que la está leyenda, orando, vaya como y le impone el manos, mismo vaya grito del y ora infierno. por él. Y Ananías busca la mano sobre este hombre y le dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Lea conmigo el 20, por favor. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire la conversión de este hombre cuando escuchó que la voz del Señor. Amén. Alguno de pronto estará pensando: pues yo voy a esperar que Dios me hable así como le habló a él. Pues déjeme decirle que Dios le está hablando. Amén. Dios está hablando, y Dios continuamente, hermano, como dije hace un momento, hay como un afán de Dios para que el pueblo escuche su palabra, para que el pueblo atienda lo que Dios está diciendo. Amén. Porque llegará un momento, amado hermano, donde puede ser demasiado tarde. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos, el capítulo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera allí: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces está hablando Dios? ¿Por qué una persona habla a veces? Muchas veces. Porque necesita hacerse oír, porque necesita que alguien le preste atención, porque necesita entregar una palabra, porque necesita entregar un mensaje, porque necesita, hermano, que alguien escuche lo que él tiene que decir. Por eso dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Cuando económicamente usted es apretado, Dios le está hablando por ahí. Cuando a veces las cosas no le salen como usted y yo pensamos, Dios le está hablando por ahí.
Cuando viene al culto a través de la palabra, Dios le está hablando. O sea, si Dios tiene que usar hasta las piedras, hermano, las usa con tal de que usted pueda escuchar la voz del Señor. Dijo alguien, yo no sé por qué, pero a cualquier trabajo donde voy me encuentro un evangélico. Yo no sé qué tengo, estoy salado, dijo ese hombre inconverso. Sí, como salado, porque donde llego, mi compañero, usted que evangélico, y todo, donde voy, yo no sé. Digo, es que Dios lo está persiguiendo porque no quiere que usted se pierda, quiere darle oportunidad de salvación y usted no lo entiende. O sea, Dios le está hablando y usted no lo entiende. O sea, no capta el mensaje. O sea, no es mera casualidad, ¿cierto? De que toda la gente que trabaje con él sea evangélico. O sea, no es casualidad, es que Dios está trayendo una palabra. Amén. No es casualidad que usted esté esta noche aquí y que Dios le esté hablando esa palabra. No es una casualidad que usted esté conectado escuchando esta palabra. No es una casualidad, amén, que Dios nos hable a través de la Escritura. Es sencillamente Dios queriéndose, hermano, dar a conocer y dando a conocer su propósito y su voluntad. Aleluya. Por eso habla muchas veces y nos habla de muchas maneras, y usted entiende cuando Dios le está hablando. Uno entiende, amén, pero uno, sin embargo, se hace el que no es con uno. Y sin embargo uno sabe que se levanta en la madrugada y yo, porque me desperté, Dios mío, ore. Y no, estoy cansado. Pues el Señor le está diciendo que busque. Pero es que, Señor, mañana tengo que madrugar. O sea, no es una casualidad, hermano, que lo hayan asustado en la madrugada para que levante a orar. Dios lo está llamando. Pero uno a veces quiere omitir la voz de Dios, la palabra del Señor. Dios quiere librarlo, Dios quiere guardarlo de algo, pero uno se arruncha para el otro lado. Y ahí quedó, en vez de levantarse a buscar la presencia del Señor. Dios lo está llamando de muchas maneras. Amén. Pero luego termina el verso 2 diciendo, en estos posteros días Dios nos sigue hablando. ¿Por quién? Por el Hijo, por Cristo, aleluya, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos está hablando en este tiempo. Vamos directamente a la grabación. Amén. Que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, usted no puede callar la palabra de Dios. Usted no puede guardarse la palabra del Señor. Usted puede... Amén. Para poder hablar y qué bueno, mi amado hermano, a veces Dios permite esas situaciones para que uno hable con el Señor. Cuando el hombre no quiere hablar con Dios, Dios busca las herramientas para que uno se comunique con Él, para que uno hable y pueda obtener de parte del Señor la respuesta. Amén. Hoy es día de invocar el nombre del Señor. Estamos en un tiempo de buscar a Dios.